Buenas tardes, mi gente, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la clase de hermenéutica. Así que estamos trabajando en las cartas generales. Estuvimos viendo el último video hasta Primera de Juan. Sí, vamos a continuar con Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. La segunda carta de Juan, la segunda epístola de Juan, se hace ver, aquí lo conocemos como el anciano. Posiblemente hay dos razones por cual llamarle anciano. Posiblemente estaba viviendo ya a una edad avanzada, o es muy posible que fuera un anciano de la iglesia. Del mismo modo, sin aportar seña alguna de identidad, dirige la carta a una cierta señora elegida y a sus hijos. En el versículo 5. Designación que probablemente no corresponda a una dama y su familia en particular, sino a toda una comunidad cristiana. Quizás algunos de los pequeños núcleos surgidos no lejos de la gran ciudad de Éfeso, en la provincia romana de Asia, durante la última década del primer siglo. El título de anciano o presbítero en griego que se da al autor de Segunda de Juan puede significar tanto que tenía edad avanzada en el momento de redactar, como que era ministro o dirigente de la iglesia. En uno o en otro caso, lo cierto es que este anciano se ha visto tradicionalmente al apóstol Juan, a quien se ha atribuido la autoría de las tres epístolas juaninas. El propósito de Segunda de Juan es prevenir a un grupo de creyentes sobre la enseñanza de ciertos engañadores, falsos maestros que andaban predicando doctrinas contrarias a la divinidad de Jesucristo, negando la encarnación del Hijo de Dios y haciéndose acreedores de calificación de anticristo. Frente a la actuación de tales personas, Juan exhorta a los cristianos a permanecer firmes en la verdad y a mantenerse unidos por el vínculo del amor, que es el mandamiento dado por Dios desde el principio. Versículos 4 y 6. Al perseverar en la doctrina de Cristo, el creyente tiene al Padre y al Hijo. El versículo 9, es decir, está en comunión con Dios. La epístola está dividida en salutación del 1 al 3, permaneced en la doctrina de Cristo 4 al 11, y espero ir a vosotros 2 y 13. Cuenta de un solo capítulo. Igualmente, tercera de Juan está dirigida a Gallo, un cristiano de quien se elogia la hospitalidad
con que recibe a los predicadores y evangelistas que visitaban la iglesia de la cual era miembro, especialmente a los desconocidos. No es posible asegurar que este sea el mismo Gallo mencionado por Pablo en Romanos 16:23, en Hechos 19:29, en 1 Corintios 1:14, pues ese nombre era entonces bastante común, pero resulta notorio que Pablo y Juan, cada uno de por sí, destaquen en alguien llamado el Gallo, idéntica disposición de generosidad fraternal. También se hace referencia en la epístola a otros dos personajes, Demetrio y Diótrefes. El autor comparte el buen juicio general que merece el primero, Demetrio, en el versículo 12. En cambio, el segundo es severamente reprochado por las actitudes soberbias y tiránicas empleadas en el ejercicio de su ministerio, versículos 9 y 10. La despedida del 13:15 es semejante a la de la segunda en ambas cartas y casi en la misma con la misma palabra el autor manifiesta el deseo de visitar pronto a sus lectores y tener la oportunidad de conversar con ellos cara a cara. Lo mismo que en segunda de Juan, el anciano que escribe a Gallo no oculta su propio nombre, pero no cabe duda de que se trata de la misma persona, identificada con el apóstol, como el apóstol Juan, por la iglesia cristiana de todos los tiempos. Posiblemente remitió esta carta desde Éfeso al final del primer siglo y está dividida, salutación 1 al 3, elogio de la hospitalidad de Gallo 5 al 8, la oposición de Diótrefes 9 y 10, y el buen testimonio acerca de Demetrios 11 y 12, salutaciones finales 13 al 15. Todo esto es importante para nosotros poder interpretar las escrituras. Tenemos que saber qué estaba sucediendo en ese tiempo, en esa época, cuál era la cultura, cuál era la situación política que se estaba viviendo en el momento. Para nosotros poder hoy interpretar las escrituras, no podemos simplemente leerlas, tenemos que investigar. Necesitamos apoyarnos, investigar, buscar la historia, en libros que cuentan la historia de aquellos tiempos. Tenemos también a Judas, el hermano de Jesús. Judas, a pesar de que su epístola es corta, pero es bien preciso en su escritura. Judas, aunque breve, tiene un fuerte carácter polémico. Revela en el autor un ánimo resuelto de hacer frente a algunos hombres indeseables que solapadamente infiltraban en las iglesias enseñanzas contrarias al Evangelio. Y podemos ver versículos 3, 5 al 7, 14 al 15 y 23. Ignoramos de qué persona se trata o si estaban relacionadas con alguna doctrina conocida del pensamiento religioso de la época. Pero está claro que el autor de este texto no se refiere a un peligro meramente potencial,
procedente del mundo pagano, sino a algo que había comenzado a dañar a la iglesia, o por lo menos a la comunidad destinataria de la epístola. O sea, Judas advierte las consecuencias de confusión espiritual y relajamiento moral a que podían arrastrar a gentes sencillas, las enseñanzas y comportamientos de los falsos maestros contra quienes escribe. Era un daño cuya gravedad acentuaba el hecho de que quienes lo acusaban se llamaban cristianos, individuos que participaban en los ágapes fraternales de la congregación, el versículo 12, pero que arrastrados por su propia sensualidad habían caído en el desenfreno. Por eso Judas los tacha de impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Los acusa de negar a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, de rechazar la autoridad y blasfemar de las potestades superiores, de acusar divisiones, de causar divisiones y de tener el Espíritu de Dios y de no tener el Espíritu de Dios. Judas apoya sus palabras con figuras y escenas del Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, el ángel Miguel, Caín, Balaán y Coré, Enoc, séptimo desde Adán. También hace alusión a algunas tradiciones judías no bíblicas. No se conocen datos históricos precisos relativos a este escrito, aparte de que el autor se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo. Por otra parte, la opinión más generalizada es que este Jacobo o Santiago era hermano del Señor y que fue el autor de la Epístola de Santiago. De ser correcta esta presunción, Judas también era hermano de Jesús. No se mencionan los primeros destinatarios de esta carta, que en un griego de elevado nivel literario fue redactada probablemente entre los años 70 y 75 después de Cristo, en medio judíos radicados frente de Palestina. El esquema del contenido: salutación 1 y 2, falsa doctrina y falso maestro 3 al 16, amonestaciones y exhortaciones 17 a 23 y dosología 24 y 25. Judas, que muy probablemente fue hermano de Jesús. Es muy interesante como Judas es bien directo, igual que Santiago, en sus amonestaciones, en su crítica a los falsos maestros, a los falsos predicadores. Tenemos nuevamente a Juan, apóstol, en Apocalipsis. Apocalipsis, palabra griega que significa revelación, 1:1, es un mensaje dirigido en primer lugar a iglesias concretas, a comunidades cristianas contemporáneas del escritor. A ellos le anuncia que Cristo ha cumplido en todos sus términos el plan redentor dispuesto por Dios,
Pero el valor de este mensaje va más allá de la época del profeta. Tiene un alcance general. Cristo, vencedor del mal y de la muerte, asocia a su victoria a todos los creyentes, ya aquí y ahora, mientras están aún sujetos a las realidades del mundo actual. El libro constituye un testimonio expresado en un lenguaje rico en símbolos, imágenes y visiones, elementos con los que Juan, su autor, compone una suerte de dramas cuyo ámbito es el universo entero. Este lenguaje corresponde al género literario llamado apocalíptico. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, capítulo 24 a 27, Joel, capítulo 2, Ezequiel, capítulo 1 y 40 al 48, y sobre todo Daniel, capítulo 7 al capítulo 12, y Zacarías, capítulo 1 al capítulo 6, utilizaron ese género literario, el cual alcanzó su mayor auge en los medios judíos a partir del siglo XI, del siglo II antes de Cristo, al igual que la literatura apocalíptica judía. La profecía de Juan aparece en una época crítica. En este caso, para los cristianos, quienes se negaban a tomar parte en las creencias del paganismo romano y la religión estatal, expresa en el culto al emperador divinizado. A causa de ello se les tuvo por enemigos de Roma y sufrieron persecución y muerte. El propio Juan, víctima de la persecución, posiblemente fue desterrado a la isla llamada Patmos, donde escribió su libro entre los años 93 y 95 después de Cristo. Juan identifica a sí mismo como profeta. Juan se identifica a sí mismo como profeta en el capítulo 10, 11 y en el 22, 9, y denomina profecía a su mensaje en el capítulo 1, versículo 3, 22, 7, 10, 18 al 19. Pero a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, lo que él proclama es la esperanza en Cristo resucitado, el que es, el que era y el que ha de venir. 1:8. Su regreso señalará el principio de un cielo nuevo y una tierra nueva, de una nueva creación. En ella tendrá Dios su trono. Capítulo 20, 11 y 22, 1 al 3. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. 21:4. La primera sesión, 1:9 al 3:22, donde aparecen las cartas dirigidas a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, 1:4 y 11, contemplan la realidad de la iglesia en la perspectiva de su vida y su actividad en el mundo presente. La segunda sesión del 4:1 al 22:5 está formada por una complicada serie de visiones cuyo argumento se desarrolla en el siglo, un prólogo del 1 al 8 y un epílogo del 22:6 al 21 completan el texto. Tiene un esquema del contenido, el prólogo del 1 al 8, los mensajes de las 7 iglesias de 1:9 al 3:22, las visiones de Juan de 4:1 al 22:5 y el epílogo de 22:6 al 21.
Así que este es el contenido de Apocalipsis. Dijimos que Apocalipsis, un libro apocalíptico, está cargado de mensajes, de imágenes, de visiones, de profecías, y que se le ha querido dar un, un contenido difícil de entender, pero que en realidad, cuando vamos y examinamos y podemos entender, interpretar el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que no es tan complicado, solo que sí necesitamos abrirnos un poco para poder entender. Necesitamos investigar y deshacernos muchas veces de enseñanzas que traemos, que tenemos, que venimos arrastrando, que no son reales, interpretaciones que no son reales y que no nos permiten entonces interpretar correctamente lo que el libro de Apocalipsis tiene para nosotros. Entonces, la Biblia y su traducción, traducir, la Biblia que leemos es una traducción del original. Y esto es muy importante que nosotros entendamos, porque es muy real que la palabra de Dios, la Biblia original, es inherente, no contiene errores. Pero al ser traducida, entonces en nuestras traducciones encontramos errores. Errores de traducción que tienen mucho que ver con la interpretación y con la mala interpretación. Tiene mucho que ver con la creencia o la doctrina de quién está traduciendo o quiénes. Entonces, hermanos, en Apocalipsis ahí terminamos las cartas generales y es muy importante que ustedes lean cada una de ellas, que la analicen, que investiguen para que tengan la mejor interpretación y puedan así enseñar de la mejor manera. Inspiración. Autor divino, Dios. Autor humano y texto original. Sabemos que las escrituras fueron escritas por hombres inspirados por Dios. Que el autor divino es Dios, el autor humano, entre ellos fueron aproximadamente 40 hombres en un tiempo de 1500 a 1600 años que escribieron las escrituras, el original, que el autor divino iluminó, inspiró a hombres para que al final nosotros tengamos el texto original. Ahora bien, para nosotros llegar al texto original, entonces necesitamos usar medios, necesitamos usar diferentes traducciones, investigar a través de los investigadores, a través de los estudiosos desde el principio, para poder tener una interpretación que sea verídica del texto original. Del texto original tenemos copias del texto original.
que al final es un texto crítico. Como le dije, es un texto que ha sido traducido en diferentes idiomas, diferentes épocas o diferentes personas. Y podemos tomar, por ejemplo, cuando nosotros decimos algo a alguien y esa persona se lo cuenta a otra y ese otro se lo cuenta a otro. Y eso, y cuando viene a llegar a 10 personas, ya lo que yo le dije, lo original que yo le dije al primero, ya no es lo mismo que el décimo está diciendo. Lo que van quitando o van poniendo algo más. Van cambiando algunas palabras, que aunque signifique parecido, pero son palabras diferentes. Y eso mismo sucede con las copias del texto original, que terminamos con un texto crítico. Entonces, la traducción y la interpretación. El traductor o comité de traducción, la traducción a español, por ejemplo, y el lector, puede ser que los que están traduciendo, el traductor o los traductores, muchas veces es un equipo de personas, estén traduciendo a un lenguaje, después de ese lenguaje es traducido al español, y ese que está traduciendo al español tiene una manera de interpretar diferente a ti que estás leyendo hoy. O tú que estás leyendo, nosotros que estamos leyendo el texto hoy, se nos hace más difícil interpretar cuando se han cambiado algunas palabras. Entonces, esa es nuestra realidad. Nos vamos a encontrar con gente que nos van a asegurar que en la Biblia hay contradicciones, pero en realidad no hay contradicciones. Pueden haber errores de traducciones, errores de interpretación. Es posible que yo interprete de una manera y que usted interprete de otra. Y que estemos nosotros formando doctrina por la interpretación personal. Y eso puede marcar alguna diferencia, algunos problemas. Así, queridos hermanos, que fíjense bien en esto, en estas figuras que le van a aparecer ahí. Ustedes lo tienen en el material que le envié, para que podamos aprender a interpretar. Es la Biblia y la traducción. La Biblia que leemos es una traducción del original. Creemos en el texto original, es inspirado. Necesitamos usar equipos, ayudarnos a entender más de una traducción, libro de estudio de palabras bíblicas. Necesitamos buscar herramientas para poder tener una interpretación lo más cercano al texto original. Es muy importante. Oye a la gente que dice, no, porque mi Biblia es la Reina Valera. Pero es muy importante leer varias traducciones. Es importante que
tengamos más de una traducción a la hora de estudiar para que podamos centrar nuestro entendimiento. Es muy importante que investiguemos el contexto, que vayamos a la época en que se escribió, que investiguemos a quién está dirigida y qué estaba sucediendo en ese pueblo, esa iglesia, en esa comunidad a quien se dirigió el texto. Todo esto es necesario. Hermenéutica, el viaje de interpretación. El viaje de interpretación, la introducción, la palabra de Dios puede entender, pero a veces necesita entender en un nivel más profundo. La palabra de Dios se puede entender, pero a veces es necesario que entendamos a un nivel más profundo. Podemos comparar la interpretación y la aplicación de las escrituras a un viaje. Estamos separados de la ausencia, de la audiencia bíblica por un río de las diferencias. Eso es muy importante. Cuando vamos a hacer un viaje y necesitamos cruzar el río, hay muchos medios para cruzarlo. Pero ¿cuál es el correcto? ¿Cuál es el método correcto para nosotros poder cruzar ese río y realizar el viaje? Hay diferentes maneras de cruzar el río. De manera intuitiva, ¿cómo cruzar el río? Nadando en una embarcación, construyendo un puente. ¿Cuál es la forma más segura? Filipenses 2:12. ¿Cuál es el significado de salvación en este pasaje? Filipenses 2:12. Lumbreras en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. ¿Cuál era el peligro que se estaba viviendo en Filipenses?
Cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, ¿qué estaba pasando? Cuando habla aquí de salvación, ¿de qué salvación está hablando? Cuando vas a cruzar un río, ¿cuál es el peligro? Puede ser que ese río sea caudaloso, puede ser que en ese río hayan pirañas, puede ser que ese río sea hondo y tú no sepas nadar. Entonces es muy importante que nosotros encontremos el significado de la palabra central del versículo o del texto. Aquí la palabra salvación, lo que está hablando es de cuidarse de la falsa doctrina, de cuidarse de los hombres malvados que estaban malinterpretando las escrituras, que estaban enseñando un evangelio diferente. Había hombres malvados. Entonces, cuando tu vida está en peligro, cuando un ejemplo que un toro bravo te está persiguiendo, tu vida está en peligro. Si alguien viene a defenderte y detiene el toro, ¿qué fue lo que hizo? Te está salvando, ¿verdad? Y no necesariamente está salvándote de la vida eterna, pero sí te está salvando la vida o de ser atropellado. Tu vida está en peligro y esa persona te salvó. Pero la palabra salvación, sabemos que el único que nos puede salvar es Jesucristo, pero también la palabra salvación tiene otros significados. Ninguno de nosotros nos podemos salvar por sí mismo de la condenación, pero sí podemos salvarnos o salvar a otro de un peligro. Entonces aquí está en juego la interpretación, perdón, hermano, la interpretación. ¿Cómo cruzar el río? ¿Cómo crecer? Hay gente que aplica la Biblia literalmente, que no hace ninguna diferencia, que lo que dice ahí es así. Por ejemplo, encontramos personas que han creado una doctrina donde la mujer solamente es para parir, para dar hijos, para cocinar, para limpiar la casa, para hacer los quehaceres de la casa y darnos hijos. Y es como una esclava y no puede hacer nada en la iglesia, no puede cantar un canto, no puede dirigir una oración, porque ellos encontraron un texto que dice que la mujer que se quede callada y lo aplican literalmente. Es muy difícil hacer el viaje sin la interpretación correcta.
Es muy difícil cruzar el río. Por ejemplo, a mí me tocó vivir en Costa Rica. En Costa Rica hay ríos donde hay cocodrilos. Y la costumbre en Costa Rica es que cuando tú llegas a una comunidad, antes de tú meterte al río, tú le preguntas a los vecinos, ¿en este río se puede uno bañar? ¿No hay cocodrilo? Ha habido muchos accidentes por la mala interpretación o por la falta de investigación. A mucha gente se lo han comido los cocodrilos, le han cortado una pierna, un brazo, han quedado inválidos por no haber preguntado antes. Hay lugares, hay ríos que tienen ciertos lugares, que hay unos remolinos que son muy peligrosos, donde se ahoga mucha gente. Pero el que ya sabe que ese lugar es peligroso, el que sabe que hay un remolino, entonces va a tener cuidado cómo bañarse en ese lugar, a dónde se puede meter, cómo puede cruzar el río. Pero el que no sabe y no pregunta, fácilmente se puede ahogar. Las escrituras, la palabra de Dios, tenemos que interpretarla correctamente. Y eso no es fácil. Necesitamos investigar, necesitamos saber contexto, necesitamos saber a quién fue dirigida, qué estaba viviendo, qué estaba pasando políticamente, qué estaba pasando culturalmente a ese lugar, a esa comunidad, a esa iglesia, a esa familia, a esa persona, a quién fue dirigida, para nosotros aplicarla hoy en día, poder enseñar, así como necesitamos saber el contexto de la comunidad donde vamos a plantar una iglesia para ser efectivo. Asimismo necesitamos saber el contexto del texto que vamos a estudiar o que vamos a enseñar. Una manera consistente y coherente. Esa figura que te ve ahí, ahí hay un río, pero hay un puente. Normalmente la gente no se cae de un puente bien fabricado. Sí hay gente que se lanza de un puente cuando se quiere suicidar, o hay otra gente que suicidan a alguien, que matan a alguien y va y lo lanza por un puente. Pero difícilmente un puente bien construido alguien se caiga accidentalmente. Esa es una manera consistente, coherente de cruzar el río. Es un puente. ¿Cuál es el puente que vamos a usar para interpretar la palabra de Dios? Entonces aquí va la tarea. Explique con sus propias palabras una manera consistente que usted entiende que podemos usar para interpretar el texto bíblico. Explique con su propia palabra una manera consistente que usted pueda interpretar, darle una interpretación correcta a las escrituras, al texto al cual usted quiere estudiar o quiere enseñar. Y espero que usted me haga por lo menos media página
de explicación de esa manera consistente que te va a usar. Esa es la tarea. Quedamos en la diapositiva 30. Estamos en la primera lección todavía. Esta es la lección, la clase número 4 que yo le doy de hermenéutica. Yo espero que te ponga mucha atención, que escudriñe cada paso que hemos leído, que hemos visto, que tiene material allá. Así que, por favor, dedíquele tiempo y haga la tarea. Escríbame por el grupo o por el canal. Hágame saber que ustedes están estudiando. Es muy importante para mí saber quién está estudiando, quién está tomando esto en serio. Es muy importante. Si usted no me lo hace saber, yo no puedo tomarlo, no lo puedo considerar como que usted está siendo parte de este grupo si usted no me hace saber que está estudiando. Esto no es un relajo, esto de verdad. Si al final usted quiere eh, salir calificado de esta materia, necesita hacerme saber que lo está haciendo. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde y hacia adelante. Sigue estudiando. Bendiciones.